Bueno, tras un breve espacio para nuestros compromisos publicitarios, volvemos ya a las 16:57 minutos. Les dejábamos, por cierto, con la voz y con la música de la cantante Julieta Venegas, que va a actuar próximamente el 2 de marzo en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona. Ahora les vamos a hablar del insomnio. ¿Qué tal duermen ustedes? Lo vamos a tratar con Eduardo González Zorzano de CINFA. CINFA les ofrece esta sección. Y es que un tercio de los navarros no duerme bien. Es uno de los datos que hemos recabado antes de saludar a Eduardo González. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. Hay problemas para dormir, sobre todo cuando uno va cumpliendo años, ¿verdad? Sí, es cierto. Es uno de los problemas, de las incomodidades más importantes de la vida. Y a veces, si no sabemos solucionarlo, pueden venir otros problemas más graves, ¿no?, asociados a esa falta de sueño. Sí, si hubiera que definir el insomnio, ¿cómo definimos esta situación? No es lo mismo insomnio que a veces dormir mal. Entonces, el insomnio es mucho más grave que dormir mal de vez en cuando y se define como personas que les cuesta conciliar el sueño. Una vez que lo concilian, les cuesta mantenerlo, es decir, se despiertan muchas veces durante la noche y en algunos momentos están despiertos durante un tiempo importante. En tercer lugar, se suelen despertar como unas 2 horas antes de cuando les toca. Y lo que realmente define a una persona que tiene insomnio es que durante el día, si esa persona le dan la posibilidad de intentar descansar, de echarse una siesta, le es imposible dormir. Entonces se dice que están en alerta las 24 horas. Claro. Esos son realmente los insomnes de libro, digamos, ¿no? Luego estamos el resto, o muchas personas que podemos tener, bueno, algún día que dormimos un poco peor, por estrés, por ansiedad, por lo que sea. Pero el insomnio clásico es ese, esas 4 circunstancias. Tiene esas claves, ¿verdad? ¿Cuántas horas de sueño son recomendables en función de la edad, por ejemplo? Claro, pues en función de la edad, en función de muchos factores. Los bebés duermen muchísimas horas al principio, 18, 20 horas. Los adolescentes ya duermen un poquito menos, hace las 10 horas, 11 horas. En la edad adulta 7-8 horas es lo recomendable y ya las personas un poco más mayores pues hacia las 6 horas, 7 horas. Pero generalmente es algo muy personalizado y no se estima qué horas tiene que dormir cada persona, ¿no? Lo que se dice es que sean las horas recomendables o las horas o adecuadas para no interferir con la actividad diaria del día siguiente. En todo esto del sueño y el insomnio mucho tiene que ver la melatonina. Sí, cierto. ¿Verdad? La melatonina es una sustancia que tenemos en nuestro organismo que se sintetiza o se produce por el cuerpo por las noches, sobre todo cuando hay oscuridad, y es la que le da la señal al cuerpo para dormirnos. De la misma forma que cerca de las 6 de la mañana esa sustancia se empieza a dejar de producir y es la señal que tiene el cuerpo para despertarse. Hay situaciones de la vida en que esa sustancia está un poco, digamos, por debajo de los niveles adecuados. Personas mayores, personas que viajan a otros países o continentes, personas ciegos, por ejemplo, personas que trabajan a turnos. Entonces, bueno, es necesario intentar regularles ese ciclo del sueño, que se llama el ciclo circadiano, ese ritmo, que es el que hace que durmamos de noche y de día estemos despiertos, ¿no? Entonces, a veces esa desincronización se debe a esa escasez de melatonina. Esto ocasiona cansancio. Claro, cansancio, irritabilidad. Efectivamente. La memoria no se fija adecuadamente. Fatiga, a veces incluso tenemos esa sensación de somnolencia durante el día, queremos dormirnos o tenemos esas ganas de dormir, de echar una cabezadita, ¿no? Y es debido a esos problemas. Claro. Eduardo, insomnio de conciliación, de mantenimiento, despertar precoz. Sí, son las 3 claves, ¿no? La que hemos comentado de lo que es el insomnio, ¿no? Que nos cuesta dormir. Sí. Que nos cuesta mantener ese sueño que hemos conseguido y luego que nos despertamos antes de tiempo, ¿no? Las causas, pues fundamentalmente estrés, problemas personales, familiares, problemas en el trabajo. También hay causas médicas, hay enfermedades como la depresión, la ansiedad. Claro. Otros problemas, otras enfermedades relacionadas con el sueño, incluso a veces factores hereditarios pueden también influir en el sueño. Sí, claro, es hay un insomnio moderado, también severo, que en el severo ya nos tenemos que preocupar porque se deteriora la calidad de vida de una persona de una forma muy notable. Muy notable, afecta la vida familiar, la vida laboral. Generalmente el insomnio grave es a partir de las 4 semanas de duración.
y por debajo de ese nivel, de ese umbral de tiempo, pues ya hablaríamos de un insomnio más leve o más moderado, ¿no? Claro, y podemos controlar el insomnio. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos Sí. algunas pautas relacionadas, por ejemplo, con la alimentación o con el deporte? ¿Qué se puede hacer? Claro, bueno, se llaman las llamadas, son unas normas, ¿no? La higiene del sueño, pues por ejemplo, que intentemos dormir en un ambiente tranquilo, que la habitación tenga una temperatura adecuada, que no haga mucho calor, que no comamos alimentos o tengamos cenas muy copiosas, que no hagamos ejercicio a última hora del día, siempre hay que dejar un intervalo de 4 o 5 horas, igual que con esas cenas muy copiosas, 2 o 3 horas, no tomar sustancias estimulantes, que si cafés, Coca-Colas, etc. ¿Las siestas? Las siestas ¿No son muy adecuadas. recomendables? No, son adecuadas. Según el tiempo, ¿no? Claro, eso es. ¿La duración? La duración, más o menos con 15 minutos, 30 minutos es suficiente. Muchas veces siestas es difícil, ¿no? En la actualidad estar 2 o 3 horas de siesta, pero no es recomendable tanto tiempo. Con 30 minutos es más que suficiente, incluso está demostrado sus efectos beneficiosos a nivel cardíaco y mental. Y bueno, más o menos si dejamos en unas 7 horas entre la siesta y el momento en que nos vamos a dormir, es un tiempo suficiente para volver a conciliar el sueño. Claro, algo que muchos solemos hacer a veces, ¿no? Ver la televisión, uno se duerme, se adormila, se queda un poco atontado, no se va a la cama, y esto también perjudica de forma notable la salud de nuestro sueño. Claro, puede perjudicar. Puede perjudicar, dependiendo un poco lo que estemos viendo en la televisión o lo que estemos haciendo con el ordenador. Si, por ejemplo, son cuestiones de trabajo, bueno, pues nos puede alterar, nos puede estresar un email que llega en el último momento o un email personal. Siempre es importante estar un poco relajado esa última hora del día, leer algo que sea placentero, que sea relajado, o una ducha o alguna actividad relajante, ¿no? Las soluciones nutricionales, por ejemplo, si vemos que nuestro problema realmente nos está preocupando, podemos acudir a nuestro farmacéutico y pedirle alguna recomendación. Claro, ¿no? En casos de insomnio leve o problemas de sueño que no sean graves, las soluciones nutricionales como la melatonina pues pueden ser una solución muy adecuada, ¿no? Sobre todo en esas personas que hemos comentado, personas mayores, personas que estén en turnos de trabajo, que viajan a otros continentes, a ese desfase horario que provoca ese jet lag con esos síntomas, pues es un producto que está muy, muy adecuado. O personas que les cuesta un poco conciliar el sueño, que una vez que lo consiguen ya están durmiendo toda la noche, pero que les cuesta conciliar ese sueño, ¿no? Pues este producto sí que es cierto que disminuye ese periodo de latencia hasta conseguirlo. Un producto que ustedes estaban viendo, ahora mismo lo estaban viendo en nuestras imágenes, pues un complemento que debemos tomarlo, debemos pedir una recomendación, ¿verdad? Claro. Para que podamos tomarlo sin ningún tipo de problemas. Sí, es una sustancia natural del organismo y por supuesto siempre consultar al farmacéutico, que en estos casos es un experto de gran valía, de gran calidad. Siempre decimos, ¿no?, el profesional sanitario más cercano al consumidor y al paciente. Perfecto. Bueno, pues hoy hemos hablado del insomnio, algo que sufren muchos españoles y un tercio de los navarros. Muchísimas gracias, Eduardo González Orzano, por acompañarnos. Seguimos adelante muy despiertos en el programa, como siempre, ¿verdad? Gracias, de verdad. Hasta pronto. Es un espacio que hemos llevado a cabo, como siempre, con la ayuda y colaboración de CINFA. CINFA les ha ofrecido esta sección. Bueno, iniciativas relacionadas con nuestra salud e iniciativas empresariales que tienen que ver con los más pequeños de la casa y que hoy nos llevan hasta Tudela en un reportaje que nos ofrece nuestra compañera Merche Añón. Vean. Where's Mousy, Sarah? Very good. Can you give me Mousy? Give me Mousy, please. Give me Mousy. Bring Mousy. Fantastic. And now give him a kiss and a hug. Sara tiene solo 2 años, pero ya entiende cuando le hablan en inglés e incluso responde en el mismo idioma cuando se le pregunta. Solo hace 4 meses que viene a este centro de Kids and Us en Tudela y con tan solo 1 hora de clase a la semana ha conseguido entender un idioma que no es el suyo propio. Y es que aquí siguen una metodología de aprendizaje innovadora propia que la hace diferente a las academias de inglés al uso, sobre todo porque los alumnos pueden comenzar en ella solo desde el año y hasta los 7, por ser cuando los pequeños tienen mayor capacidad para aprender el lenguaje. En Kids and Us, el primer año no admitimos alumnos mayores de 8 años,
porque nuestra metodología se basa en la audición. Cuando somos más mayores se pierde esa espontaneidad, esa naturalidad para el aprendizaje, con lo cual sí que está desarrollado hasta los 15 años, pero no para el comienzo. Nuestra metodología se basa en un proceso, en un aprendizaje de la forma más natural posible. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros cuando nace un niño le hablamos de forma natural. Entonces queremos que aprendan el inglés como la propia lengua materna. Nosotros nace un niño, le hablamos y exponemos al idioma todo lo que más podemos. Es decir, escucha, 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 no entiende, obviamente, y después llega un momento que entiende y un momento que repite y habla. Bueno, pues Kids and Us es la metodología que utiliza. Tenemos a los niños expuestos continuamente al inglés, diariamente, una vez asistiendo a clase y después en la audición de un CD que tienen que escuchar en su casa. La metodología que utilizan para enseñar el inglés fue creada por la catalana Natalia Perarnau, empresaria que creó este método aplicándolo primero con sus propios hijos, en función de sus necesidades y creando el material necesario. Lo empezó a desarrollar cuando se quedó embarazada de su primera hija, que actualmente tiene 13 años. De hecho, cada personaje ha ido creciendo con la edad de la hija de la fundadora. Consiste en trabajar en cada edad con un proyecto en torno a un personaje que tiene la misma edad que los alumnos, al que le pasan las mismas cosas, por ejemplo, quitar el pañal y aprender a ir al baño, en el caso de los de 2 años, y se trabaja en grupos reducidos con 8 alumnos como máximo por clase. La forma de enseñarles es como la propia lengua materna, a base de escuchar inglés todo el tiempo. Y lo que hacemos es muchas actividades y un concepto y el contexto de la gramática global. No aprendemos, no les hablamos por ser pequeños solo en presente, como si fueran un indio, con lo cual ellos no entienden si es presente, pasado o futuro, sino que a base de la repetición y a base de un contexto en el que las mismas combinaciones de palabras en distintos contextos van a entender ese significado. How cows go? Pau. Pau. Cows go moo. Desde que esta academia abrió en septiembre cuenta con unos 80 alumnos que podrán continuar aquí su formación hasta que cumplan 15 años y saldrán con un certificado B2 de inglés. La razón fundamental por la que los padres traen aquí a sus hijos es por la importancia que tendrán para ellos los idiomas a futuro de cara a poder trabajar o estudiar en el extranjero. Tengo a mi hijo, tiene 5 años ahora y la idea de traerle ha sido más por el proyecto, realmente para empezar a hablar inglés desde pequeño. Es lo que demanda un poco, ¿no? El tema de los idiomas hoy en día pues influye bastante para la vida laboral, familiar, personal, viajes, turismo, para todo. He traído a mi hija del año 2010, nació en el año 2010, Heidi, y el motivo de traerla ha sido porque hay que aprender idiomas en los tiempos que corren, todo está más globalizado y es importante. En poco tiempo, y aunque los más pequeños ni siquiera hablan castellano, han notado importantes avances. Entender entiende, hablar pues solo el bye bye o el hello o nada más de momento, pero sí que entiende cuando le enseño algún dibujo en concreto y demás. Cuando estamos haciendo algún juego o algo, pues voy hablando de otros idiomas, pues le hablo en portugués también. Y luego pues también hago preguntas en inglés y me las contestas pues naturalmente, o sea, no siente como que le estoy comentando y hablando cosas en otros idiomas. Kids and Us es una franquicia que en Navarra también puede encontrarse en Pamplona. Nació en 2003 y tiene ya más de 100 centros con 15.000 estudiantes en España y Europa. Varios estudios han probado que su novedoso método de enseñanza funciona. El éxito está demostrado porque lo avala estudios de la Universidad de Barcelona, 13 años de experiencia de ellos y hasta que no ha visto que funcionaba, no se ha franquiciado. La mejor forma de comprobarlo es ver cómo estos pequeños se desenvuelven en inglés casi como si fueran nativos. What's the weather like? Stormy. Stormy. It's stormy, excellent. Claudia. How old are you? I am 4. Okay. Alejandro, are you happy today? Yes. La importancia de los idiomas, un tema desde luego que está destacando hoy en nuestro programa y que con el que de alguna manera vamos a continuar con el doctor y escritor, también con el psiquiatra y psicólogo, el señor Fernando Sarrais, que nos acompaña, y mientras veía este vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Mer Chañón, nos decía: es importante sin duda aprender inglés y aprender idiomas, pero ¿nos preocupamos lo suficiente por crear personas con unos valores, con una personalidad fuerte?
Lo comentábamos mientras veíamos el vídeo. Señor Sarrais, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Nos preocupamos poco quizá por el interior y mucho por el exterior y por los conocimientos, en este caso lingüísticos. Bueno, esa es la impresión que yo tengo, porque yo me interesa más la persona de dentro, que es la que sufre, la que no es feliz, la que está insatisfecha, la que es insegura, la que es tímida. Entonces, como me interesa, lógicamente, hipertrofiar un poco la importancia de esta. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero creo que en la sociedad actual hay una excesiva valoración del éxito en el mundo exterior y no tanto del éxito en el mundo interior, cuyo éxito significa ser feliz o, con otras palabras, tener paz y alegría de modo habitual. Sobre estos conceptos vamos a ahondar hoy, basándonos de alguna manera en el libro que ha escrito el doctor Sarrais, que tengo en mis manos, que ustedes pueden ver y que tiene como título Personalidad. La personalidad que es diferente en cada persona. Hay múltiples personalidades. Vamos a hablar de una personalidad sana, por una parte, y una personalidad patológica. ¿Cómo lograr una personalidad madura, sana, doctor? Bueno, no es sencillo y no es fácil hablarlo en solo unos minutos, pero al menos se puede motivar un poco a las personas a que se den cuenta de que muchísimos problemas psicológicos tienen que ver con fragilidades, vulnerabilidades, inmadureces de la manera de ser o personalidad o carácter, como se ha llamado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, a veces las personas tienen mucho interés en saber cómo funciona un ordenador, cómo funciona el coche, cómo funciona el iPhone o el smartphone, incluso se leen el manual del usuario, ¿no? Pero como los seres humanos no vienen con manual del usuario, pues claro, no saben. Yo he querido... Ahí radica nuestra dificultad, ¿no? He querido hacer un pequeño manual del usuario para entendernos a nosotros mismos, conocernos más en profundidad y ser un poco más protagonistas de las vivencias interiores, no solo de los éxitos exteriores. Se trabaja a diario, la personalidad, se debe trabajar a diario. Como el cuerpo. Yo les digo muchas veces a mis pacientes que la gente ahora se ha puesto de moda tener abdominales de Cristiano Ronaldo, tener un físico muy atractivo para tener éxito social, y la gente va a los gimnasios y hace mucha gimnasia. Hay continuamente carreras, maratones, media maratones. La gente es muy deportiva ahora. Me parece muy bien, me parece muy bien que haya una preocupación por el físico. También, cuando el físico está bien, la mente está bien. Hay un refrán que dice, mens sana in corpore sano. Pero no se va tanto al gimnasio psicológico. Y creo que todos los días habría que hacer gimnasia psicológica, que significa mandar uno dentro y no dejar que el mundo mande. Porque la gente dice, es que este me enfada, o esto me preocupa, o esto me agobia, o me he puesto triste porque ha pasado tal cosa. Entonces resulta que uno es como una marioneta emocional del mundo. No manda él, manda el mundo. Entonces, claro, seré feliz cuando el mundo me deje. Y ahora que estamos en crisis y que no hay trabajo, pues el mundo no me va a dejar, por lo tanto no voy a ser feliz. A ver si el mundo me deja ser feliz, porque no depende de mí mi felicidad. Entonces creo que sería importante hacer esa gimnasia psicológica para mandar, para defenderse del mundo y no dejarse robar tan fácilmente la paz y la alegría interior. Hay diferentes tipos de personalidad. ¿Podríamos nombrar algunas? Bueno, hay personalidades normales, tipos, no hay nombres, ahora no se habla mucho de nombres, se habla de nombres en los trastornos de personalidad. Porque sí, hay la personalidad histérica, la personalidad paranoide, la personalidad dependiente, la personalidad perfeccionista, la personalidad narcisista, pero en el caso de las personalidades normales se sigue hablando un poco de las antiguas temperamentos, el flemático, el colérico, el sanguíneo, el melancólico. Yo creo que está un poco en crisis el clasificar a las personas en unos grupos, ¿no? Porque creo que todo el mundo ahora está más de acuerdo en decir que cada persona es cada persona, ¿eh? Es verdad que algunos tienden a ser un poco más melancólicos, a ser más, ponerse tristes fácilmente, ser pesimistas, ver las cosas negativamente. Otros son como más inestables emocionalmente, porque son muy afectivos, pero se ha dejado un poquito la clasificación de los tipos
normales, ¿no? Que en España hubo una época en que había los caracteres de inmalescent, de colérico, flemático, nervioso, sanguíneo, Sí. todos estos, pero yo creo que eso, porque no es fácil meter a las personas en esos grupos. Claro. Y por lo tanto interesa más conocer a cada persona en concreto. Y estudiar los rasgos. En los rasgos sí que hay ciertos rasgos de personalidad, para ver cómo esta persona tiene, qué rasgos tiene y cómo se organizan esos rasgos entre sí y qué rasgos predominan respecto a otros. Claro. Doctor, a veces se dice, ¿no? Esta persona tiene mucha personalidad, o esta persona qué débil, qué poca personalidad tiene. Cuando se dice esto, ¿qué estamos queriendo decir? Y no sé si realmente tiene una connotación positiva cuando se dice esto, ¿no? ¿Cuánta personalidad o qué personalidad tiene esta mujer, este hombre? Yo cuando me dicen eso, que lo suelo decir a veces, las personas tendemos a defendernos, ¿no? Y yo le pregunto a una persona que me dice, yo es que yo tengo mucha personalidad, le pregunto, ¿a qué se refiere? ¿A que se enfada fácilmente? Y me dice, sí, pues mire, yo a eso no le llamo tener mucha personalidad, eso yo le llamo tener tener mal carácter. Una persona que se enfada mucho no es una persona fuerte, sino una personalidad mala. Porque el enfado, y enfadarse fácilmente, no es una virtud, ¿eh? Entonces, tener un carácter fuerte significa tener una fuerte voluntad, que mande la voluntad. Y cuando manda la voluntad, uno controla a sí mismo más fácilmente. También controla las emociones. Y una de las emociones que tiene que controlar es la ira, que no es tan fácil de controlar y que tiene mucha relación con la frustración. La gente, cuando se frustra, se pone irritable. Y cuando se pone irritable, se pone violento. Hay que conseguir de alguna manera, un término medio, ¿no? Entre la razón y las emociones, la capacidad de dominarlas, ¿no? Se ve que ha leído algo, ¿eh? Claro, sí, pues claro. Sí. La idea es conseguir un equilibrio entre cabeza y corazón. Entre cabeza, que van unidas la razón y la voluntad. La razón dice qué es lo que hay que hacer y la voluntad dice voy a hacerlo. Y luego está el corazón. ¿Cuántos estudiantes saben que tienen que estudiar y quieren estudiar, pero luego no estudian? Claro. Porque no les apetece, no les gusta, están tristes o están enamorados y como están enamorados ya no pueden pensar en otra cosa. Es decir, la afectividad es como el caballo que hay que domar y quien tiene que domar es el jinete. Y el jinete es razón y voluntad. La voluntad es ciega. La razón le dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo bueno, así hay que ser. Y entonces la voluntad dice, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Y cómo se hace? Viviendo. Las personas son como viven. Si quieres cambiar la manera de ser, tienes que cambiar la manera de vivir, en aquello que quieres cambiar. Y si quieres de ser de una determinada manera, tienes que hacer eso. Si quiero ser ordenado, tengo que ordenar. Si quiero ser sincero, tengo que decir la verdad. Entonces, la manera... Ese es el gimnasio psicológico que decía al principio, todos los ¿no? días, todos los días. Pero para eso hace falta tener un proyecto de persona. Hay gente que no sabe. Yo le pregunto muchas veces, ¿pero tú cómo quieres ser? Pues yo quiero ser un médico, yo quiero ser un buen amigo. Bueno, pero eso es ser un personaje fuera, pero por dentro me refiero, la persona de dentro. ¿Tú quieres ser una persona segura? ¿Quieres tener confianza en ti misma? ¿Quieres tener autoestima? ¿Quieres ser una persona valiente? ¿Tienes unas características de manera de ser? Porque si no las tienes, ¿cómo vas a luchar cada día por conseguirlo? Si no sabes qué es lo que quieres conseguir. Hay un momento en la vida difícil, ¿no? Como puede ser la adolescencia, en el que, bueno, pues quizá uno ahí está pues sembrando, ¿no? Los pilares de lo que va a ser quizá ya cuando sea una persona adulta o madura. En ese sentido, ¿qué recomendaría también a padres y a chavales, ¿no? Que quizá en algún momento nos hayan podido ver o nos puedan ver? Porque ¿cómo se va labrando una personalidad de futuro en ese momento en el que quizá el ambiente influye muchísimo y bueno, pues puede crear un tipo de persona u otra, ¿no? ¿Qué recomendaría a los padres fundamentalmente? Bueno, entonces a los padres y a los adolescentes les recomiendo primero tener paciencia, porque la crisis de la adolescencia no se resuelve en un mes, requiere un tiempo, unos años, ¿no? Luego hay que ver por qué se da la crisis de la adolescencia, ¿no? Y no todos los adolescentes tienen la misma crisis, depende de lo anterior. Es decir, uno llega a la adolescencia y tiene una mayor o menor crisis en función de lo que se ha sembrado antes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la crisis del adolescente? El dominio de la afectividad. Es decir, en la adolescencia la afectividad está en carne viva, ¿eh? Y entonces la afectividad, cuando tiene tanta fuerza, puede a la razón y a la voluntad. Aunque se tenga voluntad y razón muy clara, una persona puede ser muy inteligente y puede tener una fuerte voluntad, pero en ese momento la afectividad
el caballo está tan encabritado que es muy difícil controlarlo. Lo que hay que hacer es no caerse y esperar a que se le pase el momento, es hasta que se pase. Entonces hay que tener paciencia, hay que intentar todos los días luchar un poquito por controlar esa afectividad. Y luego yo lo que les diría a los jóvenes es que piensen un poco, que piensen. Si les interesa más el éxito social, tener amigos, tener una chica, o el éxito interior, ser dueños de sí mismo, tener paz y alegría interior, tener el control de sí mismos, porque a veces los jóvenes lo que quieren es ser aceptados socialmente, tener éxito socialmente y además ya, porque son impacientes. Entonces, claro, eso les empeora la situación, porque como no lo consiguen, se frustran. Como se frustran, la frustración, sentir frustración es un sentimiento. Claro. Ser libre y ser feliz van de la mano, doctor. Sí, ya se ve que ha leído algo del libro. Para ser feliz, la receta que yo doy, la suelo dar. Todavía nadie me ha llamado la razón, me ha llevado la contraria. Por lo tanto, no sé si tengo la razón, pero por ahora no me han dicho que no. Es hacer lo que debo porque me da la gana. Hacer lo que debo me lo dice mi cabeza, mi conciencia. Porque me da la gana es la voluntad. Hay jóvenes, los jóvenes dicen que lo hago porque me da la gana, pero no es verdad, no lo hacen libremente. Me da la gana se refiere a me siento bien si lo hago así o no me siento bien si no lo hago así. Entonces, el dar la gana en ellos es la afectividad y por lo tanto tienen que ser muy claros que ser libres no es nada fácil porque significa funcionar con la voluntad. Y quien se pone a eso siempre es la afectividad. Entonces tienen que tener muy claro si lo están haciendo por sentirse bien o por no sentirse mal o lo están haciendo porque les da la gana de verdad. Doctor Fernando Sarrais, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor de la Clínica Universidad de Navarra, doctor en Medicina y Psicología. Gracias, de verdad, y escritor. Espero que tenga mucho éxito con este libro muy interesante, Personalidad, que nos hace ver, bueno, pues realmente cómo somos, ¿no? Y cómo podemos llegar a entendernos y tratar de caminar en la vida en pro de la felicidad. Gracias de verdad, doctor. Hasta pronto. Gracias. Y damos la bienvenida ahora a nuestro compañero Ricardo Beitia, que nos va a contar las páginas de la actualidad de esta jornada. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Se llama... Quien vas a ver, Adalberto Ríos, y es el empresario del año en Navarra, es el propietario de la empresa Ríos Renovables en Fustiñana, un operador de referencia en este sector energético que da trabajo a 50 personas aquí en Navarra y a otras 100 en el extranjero. Un acto al que han asistido las principales autoridades políticas y empresariales de Navarra y entre ellas ese hombre que ves, Enrique Goñi, exdirector de Caja Navarra, que es miembro del jurado del premio. Me ha sorprendido a propios y extraños ver a Enrique Goñi en este acto. No ha querido responder a las palabras de los periodistas cuando le preguntaban por su próxima comparecencia en el Parlamento para explicar su gestión al frente de Caja Navarra y la integración en banca cívica. Arranca en Navarra la campaña de escolarización para infantil y para primaria. De cara al próximo curso se va a iniciar el viernes con el alemán como principal idioma de este centro, el Víctor Pradera de Pamplona. Es una de las novedades de esta campaña que impulsa sobre todo el inglés. La campaña afecta a 60.000 alumnos y comienza, como decimos, el viernes. Y se ha conocido a última hora de esta mañana que el Tribunal Constitucional ha acordado suspender la aplicación del decreto foral que regula el acceso a la asistencia sanitaria de nuestra comunidad a los sin papeles. Recoge, como decimos, las condiciones de atención a los inmigrantes en situación irregular. De momento, paralizado ese decreto. Se deshoja también la margarita de las licencias de radio en Navarra. El Gobierno ha hecho público el resultado del concurso, un total de 17 empresas radiofónicas que obtendrán 42 licencias de FM Navarra, de acuerdo a la puntuación que ha otorgado la mesa que lo valora en Pamplona, la SER y la COPE, las que se llevan las 2 licencias en Liza. Esta mañana se ha inaugurado en la Plaza del Castillo de Pamplona la primera feria de promoción de productos locales organizada por el grupo Eroski, un apoyo fundamental para dar un impulso a nuestros productos. Y se ha presentado también una campaña para animar al equipo, a Osasuna, a por ellos, es como se titula, con la que se pretende que la afición sea como antaño, una piña y que consiga llevar en volandas al equipo puesto en situación, desde luego, de peligro en la tabla. Asuntos que vamos a desgranar en las próximas ediciones de informativos a las 8:30 con Lucía Riaño y a las
11 de la noche, en resumen con Ainhoa Hernández. Nada más, que pases una feliz tarde, Maya. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Ya la tarde en Me Importas Tú prácticamente llega a su fin, pero seguimos tratando de contarles historias. Hoy además en nuestro programa Tanto que Contar, a partir de las 10 de la noche les vamos a contar la historia de Aurelio Pagola, un jubilado navarro que a sus 70 años de edad consigue sacarle el máximo partido a la vida. Emplea parte de su tiempo libre colaborando como guía voluntario en el Museo de Navarra, una actividad que, por cierto, compagina con la ayuda que presta a la Fundación Vicente Ferrer. Además, este apasionado de la docencia y las humanidades sigue contemplando cada día las estrellas porque, como dice, en ellas se encuentra la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. No se lo pierdan, Aurelio Pagola, a partir de las 10 de la noche en nuestro programa Tanto que Contar. Y con él y esta referencia nos despedimos a las 5:27, como siempre, agradeciéndoles de verdad la atención que nos han prestado. Esperemos que sigan pasando una buena tarde. Mañana tienen una cita, ya saben, les espero a partir de las 4. Adiós.